Saludos, estudiantes. Les doy la bienvenida a este breve video que tiene como contenido la forma para elaborar una base de datos que nos va a servir para realizar estudios de investigación científica, como pueden ser ensayos experimentales u otro tipo de investigaciones como para tesis y demás. De modo que este contenido va a servir para resolver la problemática de cómo organizar una base de datos, ya que aunque puede parecer algo bastante sencillo y obvio, hay cierto tipo de tips que considero que les puede servir. Por ejemplo, el uso innecesario de espacios. Entonces, para este ejemplo vamos a poner algunas características básicas de unos participantes. Supongamos que para este caso queremos hacer un estudio que tiene dos grupos de individuos, que pueden ser animales. Entonces, podemos comenzar poniendo títulos como caso, el grupo, edad, y acá puede ser algo como peso 1, peso 2, peso 3. Entonces, es importante destacar que acá solo he puesto un título sencillo porque de esa manera se facilita la lectura de software estadísticos, ya que al poner, por ejemplo, si acá pusiera algo así como medidas y unificara esto, se daría una complejidad al momento de la lectura de los software. Entonces, por ejemplo, si hiciera estos procedimientos, uno diría, se ve mejor, o es algo que comúnmente se haría en otro tipo de ciencias. Inclusive estéticamente se podría ver mejor. El problema está en que, miren, al haber una duplicación de las filas, porque tenemos una fila 1 y una fila 2, aunque aquí veamos que hubiera solo una fila, el programa ya le ha trabajado a partir de dos filas. Por lo tanto, cuando nosotros agarremos esta base y tratemos de pegarla a otro tipo de programas estadísticos, habría un problema. Entonces, vamos a volver a cómo estaba inicialmente. Solo una fila para cada categoría. Y bueno, para este caso práctico me voy a inventar que hubieran seis individuos. Entonces, imaginemos que acá tenemos a un grupo que va a ser el grupo control. El individuo 2, en cambio, es del grupo experimental. Acá tengo otro grupo control. El otro que también es control, este es experimental y este es experimental. Entonces, para nuestro ejemplo, hemos formado datos inventados de 6 individuos que han pertenecido, 3 a un grupo control y 3 a un grupo experimental. Sería lo mismo si acá nosotros pusiéramos en vez de grupo sexo, y acá pusiéramos hombre, hombre, mujer, mujer, según cómo corresponde. Entonces, algo que es muy importante en estas bases de datos consiste en escribir bien, porque si control es una palabra que la primera tiene mayúsculas, las otras veces en donde utilicemos la misma palabra tiene que ser escrito exactamente de la misma forma, porque si mezclamos entre mayúsculas, minúsculas, espacios innecesarios, etcétera, son alteraciones en el Excel
que al fin y al cabo uno al mirar puede entender que se refiere a lo mismo, pero los programas estadísticos se caracterizan porque suelen tener problemas en eso, así que es importante estandarizar. Para nuestro caso, vamos a imaginar que la edad está puesta en meses, de modo que me sigo inventando los datos. Y el peso 1, voy a inventar. Por tanto, ya he finalizado la base de datos. Por ahí, bueno, uno le podría hacer poner en negrita, algún tipo de cosa estética para mejorar. Entonces, después de que tenemos cargada la base de datos, es importante que nosotros revisemos que no se hayan duplicado o que se haya tipeado mal. Por lo tanto, el procedimiento que recomiendo es que vayamos a la parte que dice en mi computadora, aparece en edición y ordenar y filtrar. Ponemos filtro. Hay otras computadoras en donde a la derecha ya les aparece dicho icono. Entonces, quiere decir que en estas flechas debemos extender y fijarnos en la parte de abajo para identificar si es que hay una duplicación. Acá, fíjense que nos aparecen 6 opciones y ninguna está duplicada. Entonces, en la columna B tenemos dos opciones, que es control y experimental. Voy a poner simplemente un ejemplo para que se mire este, cómo te advierte el programa si hay una duplicación. Ejemplo, acá hay control y control porque hay una falta de ortografía. Entonces, si quisiéramos seleccionar todas las equivocaciones, entonces ponemos control, control, le damos clic a aceptar y ahí entonces tendríamos que extender. Después de hacer eso, quitamos el filtro puesto mediante seleccionar todo. Damos clic en aceptar. Bueno, voy a borrar porque no es práctico esto. Y entonces seguimos revisando una por una las columnas, puesto que hacer esto, aunque parezca repetitivo, les va a ahorrar tiempo al momento de hacer los análisis y la redacción de los datos. Entonces ya he visto que ninguna de las columnas tiene problemas al momento de la repetición. Si acá estuviéramos hablando de alguna investigación que tuviera datos sociodemográficos como lugar de nacimiento, ingresos, etcétera, se tendrían que ir añadiendo al lado. Como esta es una explicación sencilla, vamos a partir de acá. Por lo tanto, el siguiente paso consiste en copiar. Retiro lo dicho. El siguiente paso consiste en descargar el programa con el que vamos a trabajar. De modo que al poner en Google la palabra Infostat, te aparece esta página infostat.com.or.
el cual es un lugar en donde uno puede descargar de manera gratuita un software estadístico que se utiliza para diferentes ciencias, como la economía, la sociología, la psicología, etc. Entonces, al abrir esta página de Infostat, aparece esto, el nombre y debajo software estadístico. Por lo tanto, para grabar o descargar más bien, hay este icono que dice versión gratuita estudiantil o esta versión en español. Yo ya tengo descargado en mi computadora, por eso es que no voy a ponerle ejecutar, pero al hacer clic, fíjense que en la parte derecha me aparece que se está instalando. De modo que cuando esto terminara, lo que se tiene que hacer es seguir los pasos que te va pidiendo el instalador. Entonces, la verdad son pasos bastante sencillos. Solo que hay que hacer lo que te va pidiendo la máquina. De modo que si busco en la parte en donde están mis descargas, aparecería acá el instalador. Entonces, al darle doble clic, me aparecería un conjunto de pedidos, los cuales entonces vayan ejecutando en las computadoras que tienen para este trabajo. O caso contrario, busquen tutoriales de cómo descargar este software Infostat. Ya. Entonces, cuando ya está descargado, el programa va a hacer que te aparezca un icono como el que estamos viendo acá, Infostat. Al darle doble clic, nos aparecerá unas, unas preguntas o una, un rectángulo de información. Damos clic en OK y otra vez OK. De modo que después de eso se va a abrir este software. Por lo tanto, ahora sí procedemos a crear una nueva tabla. Entonces se va a archivo, nueva tabla, y ahí sí vamos a la planilla previamente elegida en Excel, le damos copiar y en el Infostat procedemos a este procedimiento, edición, y ponemos pegar con nombres de columnas. Enfatizo, pegar con nombres de columnas. No es despegar, sino completo con los nombres de columnas. De modo que ahí te aparece la base de datos que inicialmente trabajamos en Excel. Y el siguiente punto importante consiste en que nosotros examinemos esta base. Es decir, que todas las columnas que tienen números tienen que estar alineadas a la derecha, como caso, como edad y las medidas de peso. Fijémonos que todas están alineadas a la derecha. Y en cambio, las columnas que corresponden a variables cualitativas, o sea, que no tienen números, sino letras, tienen que sí o sí estar alineadas a la izquierda. Entonces, cuando tenemos esta revisión finalizada, ya podemos pasar a otro tipo de pruebas. Si es que vamos a poner un ejemplo, imaginemos que nos aparecería este orden, fíjense, edad, y en vez de estar alineada a la derecha, está a la izquierda. Entonces, para curar ese error, seleccionamos toda la columna. Damos clic derecho y vamos a la parte que dice tipo de dato y le transformamos a número, es decir, entero. Saltar otra vez y fíjense que al mover el cursor ya le corrigió. Entonces, esto es importante porque si nosotros no ponemos
o no revisamos tanto la base de datos del Excel como la copiada y pegada en el Infostat, se genera un conjunto de problemas, un conjunto de problemas. Por lo tanto, este es el modo en el cual descargamos y pegamos las bases de datos previamente realizadas en Excel. Hay algunas personas que hacen la base de datos directamente aquí, pero a mi modo de ver me parece que es más fácil comenzar con el Excel y después hacer esa traslación. Entonces, este programa Infostat, como les dije, es gratuito. Otra de las cosas que me gusta es que es un producto sudamericano, ya que la Universidad Nacional de Córdoba, si mal no recuerdo, es quien ha creado este software y le ofrece de manera gratuita para que se use en cualquier contexto de tipo universitario o de investigación. Por eso es de uso libre. Entonces, dicho programa tiene en la parte de estadísticas un montón de pruebas que se pueden realizar, las cuales, si estuviéramos en otra época de la psicología, tendríamos que hacer a mano. Pero ahora simplemente le pedimos al software que lo haga y ya está. También tiene opciones para hacer gráficos, es decir, es bastante diverso su uso. Por tanto, si es que algún rato van a hacer algún ensayo experimental o alguna investigación, les recomiendo que al ver este video ya descarguen el Infostat y recordemos los tips que aprendimos para armar la base de datos. Sea que vamos a utilizar solo el Excel o programas de estadística como Infostat o SPSS, les recomiendo aplicar la navaja de Occam, o sea, la sencillez. Nada que dos títulos y así con colores y demás cosas. Aparte que los colores no son inclusivos porque dificulta la visión de gente que no percibe bien. Entonces, una base de datos así de simple como están viendo ahí, es la manera, es una de las maneras con las cuales podemos ahorrarnos tiempo, ya que cuando comenzamos a meterle que los colores, que espacios innecesarios o que no le hacemos de manera seguida, sino nos inventamos ponerle una columna al lado de espacio, etcétera. O inclusive títulos largos como peso, animal, enero, balance. Fíjense que ya se dificulta la lectura. Por lo tanto, la idea de la simplicidad en la tabla, como en los títulos y en los procedimientos, es algo que les va a servir para ahorrar bastante tiempo. No solo en ámbitos de ensayos experimentales, sino también en aspectos de tesis, puesto que no es raro encontrar profesionales que por diversas razones utilizan otro tipo de recursos como más ostentosos en bases de datos que eso les dificultaría para después. Finalizo ilustrando esto, ¿verdad? Imaginen que no hiciera caso a la recomendación y acá pusiera algo como medida. Entonces le unifico y póngase que, bueno, para que me quede bonito le unifico todo. Al hacer este tipo de procedimientos, eh, primero nos lleva más tiempo. Y en segundo lugar, nos genera un problema a nivel de la lectura de los datos. Porque aunque estéticamente esto se vea mejor, vamos a fijarnos que se genera un problema al momento de la base de datos. Fíjense, ahí uno diría, qué bonito que está. Y veamos, porque a nivel de la investigación no es que se manejan muchos los criterios de qué bonito. Al hacer nueva tabla, hasta aquí funciona igual. Pero si hacemos este tipo de procedimientos y le damos a copiar, fíjense que la Infostat no entiende muy bien qué estamos haciendo, porque mire cómo nos pegó.
Entonces, no se podrían hacer estas medidas porque ven que la computadora no entendería que peso 1 es lo mismo que medidas, sino que ya te desordenan. O a nivel de la comparación, acá este dato vacío le va a confundir a la computadora. O aquí esta edad que está vacía le haría entender a la computadora que hay una persona o un animalito que tuvo edad 0, por eso está vacío. Entonces le confundiría al programa y de hecho varias pruebas estadísticas no saldrían porque la computadora nos daría alertas como hay un error, porque en donde tendría que estar un número hay una letra y viceversa. Entonces, por eso es que se le recomienda hacer bases de datos sencillas. Así que esto que estamos viendo, aunque parezca más bonito a nivel estético, no nos es funcional a nivel de los cálculos. Por eso volvemos a la base de datos sencilla, como estamos viendo acá. Entonces, bueno, estas han sido unas recomendaciones básicas para que nosotros podamos elaborar una base de datos. Si la resumimos, serían con estos pasos sencillos. En Excel escribimos una o dos palabras máximo como títulos de cada columna y cargamos dichos datos. 2, ponemos los filtros y revisamos uno a uno que no hayan faltas ortográficas o duplicaciones de datos. 3, todo esto copiamos y le llevamos a una planilla de InfoStat. Y en ese mismo paso, nosotros tenemos que revisar que todas las columnas que tienen números estén a la derecha y aquellas columnas que están conformadas por palabras estén a la izquierda. Ya después de haber finalizado estos 3 pasos, podemos tener cierta seguridad o la tranquilidad de que ya podemos hacer los análisis estadísticos, porque sin este punto es bastante difícil realizar lo que viene a continuación. Bueno, espero que les haya servido este video y que les sirva para sus ensayos experimentales o para cualquier otro tipo de investigación posterior. Nos veremos en otra ocasión. Un abrazo.